Gloria a Dios, este día estamos contentos de poder estar reunidos. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Jeremías, capítulo número 22, Jeremías 22 y verso 24 al 30. Dice así las Escrituras en el libro de Jeremías 22 y verso 24. Vivo yo, dice Jehová, que Siconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vida temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y sus generaciones y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Gracias, Padre, te bendecimos, porque si bien es cierto, Padre, esta palabra es fuerte, pero también es necesaria, Señor. En este tiempo, Señor, que es un tiempo donde se cierra un ciclo de tiempo, Señor, pero que muchas veces a algunos alegra y a otros entristece. Padre, ten misericordia. Te suplicamos por la salud de Eva de Ábalos. Señor, ten misericordia, Padre, de su vida. Pon tu mano, Señor, sobre su cuerpo. Señor, restaura tejidos, órganos o lo que haga falta, Padre. Tú conoces lo que no funciona bien. Te suplicamos también, Señor, por la salud de nuestro hermano Edwin. Señor, que tú le ayudes en su cuerpo, Padre, que tengas misericordia, Señor, de su salud, de su cuerpo. Señor, que le ayudes, Señor, a restaurar todo lo que haya que restaurar, Señor, a darle nueva fuerza, Señor, a hacerlo, Padre, lo que tú has declarado hacer. Te oramos por él, Señor, y por su familia, por su esposa, Señor, por sus hijas. Ten misericordia, guárdalos, Señor, ayúdales en todo, Padre, porque tú eres un Dios que nos sanas, un Dios que nos provees, un Dios que estás con nosotros, Señor. Y solo tú puedes decirnos si somos o no prósperos, Señor. Gracias te damos, Señor. Eres fiel, Señor. Tú nos ayudas a conocer las cosas, Señor, los secretos, las cosas que están ahí, Señor, y no las vemos. Ayúdanos, Señor. También te suplicamos por Sara Lilian de Varía, Señor, que tengas misericordia en su cuerpo, Padre, en su familia, Señor, en su vida. Ten misericordia. Gracias, Señor, por aquellos que están pidiendo, suplicándote, Padre, por una restauración. Restaura sus vidas, restaura su familia, Señor. Restaura, Señor, su fuente de ingresos. Restaura, Señor, aquello que ha sido dañado, aquello que ha sido maltratado, aquello que ha sido arruinado, Padre.
por el enemigo o por nosotros mismos, Señor. Ten misericordia, Padre. Ayuda, Padre, a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es no ser próspero en el Señor. No ser próspero en el Señor. Quizás esta porción para poder recordar, porque yo sé que más de alguna vez quizás lo hemos leído, Jeconías tenía, aquí aparece con 3 nombres, Jeconías, Conías o Joaquín, que realmente comenzó a reinar de 18 años y fue hijo de Joacim, quien fue puesto por el rey de Egipto. Israel buscó y fue puesto en tributo, fue tributario, ¿verdad?, del rey Necao II, y esto lo llevó a tener un dominio sobre ellos y sobre los reyes o el rey que en ese tiempo gobernaría. Entonces fue cautivo el padre de Jeconías, ¿verdad?, que es Joacim, y el hijo Joaquín, ¿verdad? Entonces Joacim fue cautivo. Joacim era hijo de Joacás, hijo de Josías, que fue un rey que hizo reformas. Joacás ya no las hizo, y Jeconías tampoco. Y Joacim tampoco, ni tampoco Jeconías o Joaquín. Entonces, su padre Joacim, padre de Jeconías o Joaquín, fue cautivo 3 años a Babilonia. Y cuando él volvió se rebeló. Y nombró a su hijo Joacim o Jeconías, ¿verdad? Lo nombró como rey. Eso está en el segundo libro de las Crónicas 36:4. Ahí se puede leer, estudiar. Entonces estableció, esa cita dice, y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre de Joacim. Entonces, Joacim, que era Eliaquín, era hermano de Joacás. Entonces, en lugar de reinar el hijo de Joacás, reinó el tío, porque el rey de Egipto lo puso como rey, ¿verdad? No le tocaba a él. Entonces, este rey Necao fue el que hizo esto. Se cree que es Necao II. Y en este contexto, lo pongo porque este es un poco el contexto, y usted lo puede verificar ahí en las citas en Segunda de Crónicas. Y podemos pensar a lo mejor que si este padre de Jeconías o Joacim, ¿verdad?, era Joacim el padre, hubiera quizás obedecido a Dios estando en Babilonia, o sea, no haciendo el mal, ¿verdad?, porque lo tienen 3 años y lo regresan, y en lugar de obedecer a quien lo había llevado cautivo a Babilonia, él se rebela. A veces, hermanos, el salirse inclusive del juicio puede traer consecuencias peores, ¿verdad? Pareciera como que es algo, alguien va a decir, pero ¿cómo voy a estar sufriendo esto? Pero es que si Dios no lo quita y lo hace fuera de su voluntad, es peor. Entonces digo esto porque a lo mejor con un poco de discernimiento, ¿verdad?, hubiera entendido que ese juicio del rey de Babilonia tal vez hubiera sido menor, pero realmente fueron llevados cautivos con mayor rigor, ¿verdad?
o sea, con más violencia. Entonces Joacim, que era el padre de Joaquín, significa Jehová levantará. Y Joaquín significa el Señor prosperará. El Señor establecerá o confirmará, ¿verdad? O también significa nombrado por Dios. Nombrado por Dios. Este significado, nombrado por Dios, tiene algo muy fuerte, ya lo vamos a ver. Entonces, esto nos habla de una historia, o mejor dicho, de los deseos de prosperidad que había en Joacim, ¿verdad? Y que hereda a Joaquín. Y yo creo que estos deseos son como los que cualquier padre puede tener. Era rey Joacim, era rey aunque no le tocaba a él. Entonces él tenía ese deseo y dijo, bueno, si después sigue mi hijo, la cosa se arregla. Y ya está torcido, pero como después sigue, ¿verdad? Entonces la cosa como que no se va a echar de ver, ¿verdad? O sea, es decir, como que ahí se podían arreglar las cosas. Entonces, vemos aquí, parece claro, ¿verdad? También para nosotros el propósito en el hombre, el propósito es bien importante. Usted puede decir, bueno, un animal puede tener un propósito mayor que otro, ¿verdad? Porque un animal, una mascota, le puede alegrar el día, usted tiene una relación con él. Si es una persona que está sola en su casa, hasta le va a servir de compañía, quizás le sirva hasta para hablar con el animal, ¿verdad? Aunque no le entienda. Y no es que esté loco. Entonces, ¿cumple un propósito un animal? Sí, ¿verdad? Puede cumplirlo. Imagínense un perro guía, de los que guían a personas que tienen problemas con la vista, ¿verdad? Discapacidad visual. Un animal de estos le puede hacer la vida a alguien más fácil, ¿verdad? Ahora imagínense un caballo, ¿verdad? O sea, útil. Y si ese caballo llevaba a un predicador o a un evangelista, wow, o sea, usted dice, ese animal cumplió su propósito. Ahora, ¿será que el hombre no tiene propósito para con Dios? Yo lo dudo, ¿verdad? No podemos decir eso, porque si aún un animal puede tenerlo, cuanto más nosotros. Por eso, el sentido de la vida cristiana se ve aquí un poco reflejada, y las palabras que usan. Porque ¿quién no quiere ser exitoso? Pero vemos que existen fuerzas que nos desvían de ese éxito. Vemos la historia de Joaquín, que también era llamado Jeconías, que no tuvo éxito, una persona que no tuvo éxito, que parecía tener éxito y que su papá puso todo el deseo de que tuviera éxito, pero no lo tuvo. Joacim tenía un mal camino como padre. Y entonces, ¿qué le podía heredar al hijo? Si era un mal padre, él iba a ser un mal hijo, ¿verdad? O sea, eso es así. ¿Qué le podían enseñar, verdad? ¿A qué maestros podía llevar? ¿Verdad? Porque antes no era que lo iba a mandar a la escuela, ¿verdad? Como hoy. Y que es difícil eso, ¿verdad? De ir a una escuela, hermano. Usted se queda y usted dice, es que no hay una escuela perfecta, ¿verdad? No lo hay. Usted escoge, disculpe por aquellos que son docentes, pero usted escoge tratando de ver qué es mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay limitaciones de dinero, no puede pagar, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero somos conscientes de lo que hacemos. Cada quien es consciente de lo que hace. Aquí, ¿cuántos maestros pudo haberle puesto, verdad? A Joaquín. Igual que él, quizás, que le enseñaran las cosas que no eran buenas, que le enseñaran cosas que supuestamente le iban a ayudar, pero en el afán de que fuera un hombre exitoso. Y esto
esto nos hace ver también que en esta historia vemos también que vivía fuera de la voluntad de Dios. Jeremías 22:21, allá atrásito dice, te he hablado, mire cómo le dice el Señor, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Es bien dura la palabra, porque le dicen, no te ha hecho falta nada como rey, te has tenido todo lo que has querido. Pero una cosa te voy a decir, ¿verdad? Que en esas prosperidades que tú tenías, no me escuchaste. Alguna gente puede decir, es que yo realmente, si Dios me ayudara, si Dios me diera otro trabajo, si Dios me diera un mejor carro, si Dios me diera, pero lo vas a tener y no lo vas a hacer. Es decir, si Dios me diera tiempo, si Dios me... O sea, tantas cosas que uno puede pensar, si Dios me diera salud, si Dios me... Bueno, infinidad. Pero realmente el Señor reprocha aquí que le dice, no oiré. Ese fue el camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Entonces, bajo este ambiente, hay una dura realidad, ¿verdad? Se describe una realidad que es muy dura en cuanto a la relación con Dios y que tuvo que haberse puesto atención y no se puso atención. Hermano, yo estoy consciente de eso, que hay situaciones en las que Dios nos pide que pongamos atención y no la ponemos. Nos pasamos y no oímos y pensamos que tenemos razón, pero con el tiempo nos damos cuenta que nos equivocamos. Por eso dice, vivo yo, dice Jehová, que Siconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. ¡Wow! Es bien duro eso, bien duro. O sea, lo que está diciendo es, no te voy a usar, aunque fueras un anillo de sellar, un anillo valioso, en mi mano más hábil, ¿verdad? O sea, en mi mano derecha, o sea, yo no te usaría. ¡Wow, hermano! O sea, usted sabe la utilidad que tenía un anillo para certificar, ¿verdad?, las cosas, las leyes. Y le está diciendo aquí que aunque él sienta en esas prosperidades que habla, que llegó a la cúspide, llegó a lo máximo, como quien dice, ¿verdad?, al llegar a ser rey, quizás, aunque haya alcanzado todo lo valioso, así como un anillo era valioso, al sellar, al certificar leyes, las mismas órdenes del rey, ¿verdad? Digamos que aún así yo no te usaría. Wow, hermano. Esto es, aunque fueras indispensable, le está diciendo, no te usaría. Aunque vos fueras el único que pudiera hacer eso, no te usaría. Y este hermano era precisamente por la falta de obediencia y por su mal caminar. No era agradable a Dios, aunque tuviera toda la prosperidad que él deseó. Muy diferente, ¿verdad?, a lo que pasó con Zorobabel. Fíjense que a Zorobabel dice en Ageo 2:23, dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Yo te escogí. Wow. Entonces, lo iba a poner como ¿qué? Como anillo de sellar. Qué diferente, ¿verdad? Al otro le está diciendo, yo no te voy a usar aunque fueras anillo de sellar.
Y a Zorobabel le dice, yo te voy a poner siervo mío. Es decir, me eres indispensable, como el anillo de sellar. Porque ese anillo no lo daba el rey, ¿verdad? Lo llevaba consigo todo el tiempo, porque si alguien sellaba algo ya valía, ya tenía valor. Era palabra que se cumplía. Entonces, la diferencia era tan grande, y a Zorobabel le quería mostrar que él sería como una autoridad de él, ¿verdad? Le está diciendo, tú vas a ser mi autoridad para este pueblo. Vas a tener mi voluntad, mi misericordia, les vas a llevar mi misericordia. Entonces, ¿de qué sirve tener todo, que el rey tuviera todo el éxito y la prosperidad humana y que no hubiese tomado en cuenta a Dios desde su juventud? Es triste, ¿verdad? Porque alguien dice, mira, este es el rey, ¿verdad? El rey de Israel, el rey en Jerusalén, ¿verdad? De Judá. ¡Wow! ¿Cuántos no querían ser como él? Pero el Señor lo desecha. Y esto nos hace ver justamente que hay una dura realidad a la cual Joaquín no le puso ninguna atención ni interés. ¿Por qué razón? Porque mire, cuando el hombre está bien no le importa lo de Dios. La mayoría de las veces, ¿verdad? Por eso, hermano, uno se admira, ¿verdad? Al rey David, ¿verdad? Admira al rey David, ¿verdad? Que Dios le dio cuantas cosas. A Salomón pues también, pero fue otra historia. Pero a David, ¿verdad? Y nunca se desvió. Dios le dio el poder, ¿verdad? Y David pudo haberlo tomado anticipadamente con sus manos y no lo tomó. ¿Verdad? ¿Y quién no hace por el poder? ¿Verdad? Uno ve las noticias y uno dice los países, ¿verdad? Que cuando llegan al poder mandan a encarcelar a todos los que eran opositores, ¿verdad? Era así, es así. Así ha sido siempre. Siempre ha sido así. Es decir, aquellos que estaban en contra los apartan. Y esto no ocurrió, ¿verdad? En gente como David, que nunca anduvo anhelando el poder ni tampoco las riquezas. ¿Eh? Ni tampoco las riquezas. No cambiaron siendo reyes. Se mantuvieron. Eso es digno, hermanos, de admiración, ¿verdad? Es decir, queremos o deseamos ser como Él, como nuestro Señor Jesús, que renunció a todo, ¿verdad? Y se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y no aceptó, ¿verdad?, nada porque quería demostrar que bastaba solo la palabra del Señor para alcanzar todo lo que le había sido enviado a hacer. No tuvo ninguna distracción. Entonces, sin importar la prosperidad que alguien tenga, en el caso de Joaquín, tenía temores. Mire cómo es esto. Y sin importar la prosperidad o el éxito, sin importar su prosperidad y éxito, se les es enviado lo que temen. Por eso es bien difícil esto, hermano, porque con todo el éxito que Joaquín tenía, se demuestra que tenía temores, y el peor temor que tenía era ser llevado cautivo como fue llevado su padre a Babilonia. Y este temor, ¿de qué se levanta, hermano? Mire, puede haber un temor, hermanos, que tiene un origen, ¿verdad? Pasado, en el pasado. Y hay un temor, hermanos, que nace de la conciencia, cuando usted sabe que no ha hecho lo correcto, ¿verdad? Ese temor segundo es el que posiblemente Joaquín tenía, porque sabía que nunca había buscado a Dios, entonces sabía que aquel temor de que lo llevaran cautivo se podía cumplir. Pero el que está cerca de Dios, ¿verdad?, el amor de Dios le ayuda a echar fuera todo temor. ¿Sí?
Entonces el amor nos va llenando. El amor, conforme el tiempo en el Señor, tiene que ir creciendo. Y el temor debe disminuir. Y el temor, y el último temor es la muerte, ¿verdad? Entonces Joaquín tenía temor. Y esto, hermanos, realmente nos hace ver lo que significaba. Lo que significaba realmente ese temor para él. Porque ese temor se iba a cumplir. Y el temor que tenía, hermanos, no era el temor de un rey o de un estadista, más bien, ¿verdad? De alguien que realmente quiere el bien para su pueblo. No era ese temor, no era el temor que tenía Salomón, ¿verdad? Y dijo, yo tengo pues sí, a un pueblo tan grande, ¿y cómo voy a gobernar, ¿verdad? Si yo no sé ni cómo salir ni cómo entrar, ¿verdad? Como quien dice, no sé ni cómo comenzar las cosas, ni mucho menos cómo terminarlas. O sea, era algo grande lo que estaba pidiendo en aquel sueño. Y aquí nos damos cuenta que este rey no estaba pidiendo por el pueblo, estaba con temor por él mismo, porque él iba a ser llevado, no por el pueblo. Y aquí hay una gran diferencia. Entonces, este rey Joaquín digamos que tuvo un anhelo, ¿verdad? Decía, y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Porque el Señor le dice, ¿verdad?, que lo iban a llevar cautivo a él y a su madre. Y que allá en aquella tierra ya no iban a poder volver. El anhelo de volver no lo iban a poder tener. Entonces nos damos cuenta que los deseos de su alma no se iban a poder cumplir. Y qué acostumbrado puede estar, en este caso Joaquín como rey, ¿verdad?, a que sus deseos se cumplieran, ¿verdad? O como dicen, tus deseos son órdenes. Porque mire, eso no es de solo de reyes, ¿verdad? Eso a veces un niño puede tener ese, ¿verdad? Se le puede cumplir lo que desea el niño, eso le damos. Lo que desea la niña, eso le damos, porque, olvídese, si no el berrinche se hace grande. O sea, no es algo exclusivo de un rey, también de nosotros, ¿verdad? A veces, hermanos, llegamos a grande. Déjenme incluirme ahí, pero realmente no quiero estar ahí. Pero muchas veces se llega a grande y caprichoso, ¿verdad? O caprichudo, dicen uno. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Porque ha estado acostumbrado a que todos sus deseos se los cumplan, ¿verdad? Y qué difícil, hermano, porque el Señor también pone un paro a eso. Está diciendo, aún los deseos que tengan de volver no se van a cumplir. Has estado acostumbrado a que todo se te cumpla, pues no se te va a cumplir. Es que yo he sido un hombre próspero, yo he luchado y yo he trabajado. Y hay gente que lo dice a uno. Es que yo he trabajado, y dan ganas uno de decirle, fíjate que yo paseando he andado toda mi vida, ¿verdad? Porque muchos hermanos, al igual que muchos aquí, hemos trabajado quizás toda la vida, y usted le ha metido ganas, ¿verdad? Pero algunas cosas no llegaron, y ahí, hermanos, es el punto, ¿verdad? Que la prosperidad que se le está hablando aquí a Joaquín es porque realmente era una prosperidad material como rey. Era una prosperidad que venía precisamente de que le fueran cumplidos todos sus deseos. Porque ¿qué pasaba el rey, hermanos? Decía, bueno, ¿verdad? Cuando pidieron rey en Israel, pues sí, digamos que lo que le quería decir realmente a ellos como pueblo, ¿verdad?, es que ya no iban a poder hacer lo que hacían antes, que hoy otro los iba a gobernar, que otro les iba a poner impuestos lo que quisieran, que otros iban a agarrar a sus hijas y se las iban a llevar para el rey. Si el rey decía, esta me gusta, ¿cómo se le iban a negar? Si le decía, dame tus hijos a estos jóvenes porque los voy a llevar a la guerra, ¿y cómo le decía que no? Y le decía, tanto es de impuesto, y eso pagaban. O sea, eso no lo habían visto, ¿verdad? Entonces, los deseos
los deseos del hombre. Hermanos, y mire, si se cumplieran los deseos como sale el genio ahí, ¿verdad? Ya se imagina cómo fuera el mundo. A cual más prepotente. Si ahorita sí como cuesta. Cuesta, hermano. Porque usted dice, wow, si alguien va y lleva un carro más grande, se le tira, usted se aparta, ¿o no? Pero si está fuera del carro, ya no le puede hacer eso mismo. Ya no, porque es agredirlo directamente. Ahí se da cuenta usted que todo eso es un escudo, ¿verdad? Es una mampara, es un exoesqueleto que se tiene fuera, que da poder, que da fuerza, entre comillas, símbolo de prosperidad, pero que en el fondo no está mejorando a las personas, los está empeorando. Y eso es lo que estaba demostrando aquí el Señor con estas palabras. Le está diciendo, ya no vas a tener voluntad, tus deseos ya no se van a cumplir, ya nadie te va a hacer caso. Y es duro eso, hermanos, porque algunas personas piensan tener esa prosperidad y de repente se dan cuenta en un momento quizás de adversidad, ¿verdad? Y que pierden eso que los hace poderosos, eso que les da poder, y después son como cualquier otra persona, ¿verdad? Que ya nadie les hace caso. Y nosotros no estamos para que nos hagan caso. Nosotros suplicamos al Señor, nosotros pedimos al Señor, nosotros tenemos que ponernos de rodillas al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos humillados, pero no porque estamos impotentes, pues no, al contrario, porque reconocemos que el poder y toda potencia le pertenece a nuestro Dios, y que cuando este reino de Él se establezca, nosotros vamos a estar ahí. No es al contrario, hermanos, es porque sabemos lo que creemos, es porque estamos conscientes de lo que viene, no es porque estamos engañados, no es por engaño. Yo, el cristiano que dice que lo han engañado, hermano, digo, a ver qué evangelio ha recibido, pero de seguro no es el evangelio de Dios, no es el evangelio del Señor, no es lo que el Señor vino a predicar. Por eso estas condiciones son condiciones, hermanos, tuvieron que haber puesto atención. Y el Señor dice, bueno, aunque tú te autoproclames próspero, ¿verdad? Aunque tú te autoproclames próspero, porque mire, le dice el verso 28, ¿es este hombre conillas, vasija despreciada y quebrada? Es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Mire cómo comienza diciéndole. Aquí no le dice Jeconías, el Señor le dice Conías. Y me gustó por ahí alguien que hacía el comentario y decía, es que Conías le quitó, es como un diminutivo, ¿verdad? Es como que diga, bueno, Alberto, y después Berto, pero después le dicen Beto, ¿verdad? Y usted dice, bueno, es un diminutivo, no se oye mal. Todo, usted sabe el idioma, tendemos a hacerlo más fácil y a cortar, ¿verdad? Yo tenía un compañero que era de apellido Teodoracopoulos, y entonces todos le decíamos Teo, porque era más fácil. Pero aquí no se trata de ese diminutivo así como, ¿verdad? Como bonito, ¿verdad? Sino que el significado de la palabra, que Jeconías, el G es de Ja, de Jehová, y el Conías viene de Kun, ¿verdad? De Kun, que significa nombrado o cimentado. Entonces, en pocas palabras, el Jeconías es nombrado por Dios, pero al quitarle el Ja, el Jehová, es que es nombrado ya no por Dios. Es que tenía un impacto para mí, hermano, tenía un impacto grande, porque alguien se puede, Joacín pudo haber pensado y dicho Joaquín, porque este es nombrado por el Señor, cuando él mismo no era quien le tocaba el reino, ¿verdad?
¿sí? Y él pone a su hijo que tampoco le toca. Entonces, vemos ahí, hermanos, cómo el mismo deseo, ¿verdad?, del hombre, no es porque yo me autoproclame, no puedo ser, ¿me entiende? O sea, me puedo poner el nombre que yo quiera, hermanos, a un ministerial, ¿verdad? Y puedo decir, miren, hermanos, yo de aquí en adelante díganme ángel, porque yo soy un ángel de Dios. Y hermano, pues sí, pero ¿y quién te ha dicho? Entonces el Señor te ha dicho, bueno, ¿y a vos quién te ha dicho que te pongas así? Hermano, se va a sentir mal, ¿ya? ¿Y vos por qué te llamás ingeniero? ¿Y de dónde saliste, pues? No, yo pues sí, como ahí le dicen a aquel, y yo sé más que aquel. No, pero es que no, nadie te ha acreditado. ¿Verdad que así es? Alguien tiene que acreditarlo, y las cosas que son de Dios las acredita Dios. Y entonces aquí lo estaba descalificando. Le estaba diciendo, pues sí, yo no te he nombrado, le está diciendo. Yo no te he bendecido. Es duro, hermanos, pero si vemos en su origen como rey, pues ahí estaba prácticamente quitándole aquel, entre comillas, mérito que quiso darle su padre, ¿verdad? Porque no le tocaba a él, sino que le tocaba, en lugar del padre Joacim, le tocaba al hijo de Joacás. Y el rey de Egipto, Necao II, lo proclamó rey. Entonces, y se la creyó, ¿verdad? Se la creyó y se sintió próspero y quiso heredar eso. Entonces, digamos que ese derecho le fue quitado, y aunque alguien puede agenciarse un nombre o una bendición o un derecho de prosperidad en este caso, ¿verdad? Porque alguien puede decir, y yo decreto, ¿verdad?, que yo soy próspero. Pues sí, el Señor le puede decir, bueno, ¿y quién te ha mandado a vos? ¿Me entiendes? O sea, porque tú tienes uno pendiente antes, conmigo. Yo te reclamo, ¿por qué? Porque vos no me has tomado en cuenta desde tu juventud. Eso es lo que le dijo. Porque tú no me has tomado en cuenta en tus decisiones. Yo no te he importado. Y hoy me venís a decir, papá, si nunca me has tomado en cuenta. O sea, el reclamo es fuerte, porque no está prácticamente autorizándole nada. Entonces, esto, hermanos, nos autoproclamarse, ¿verdad? Autoproclamarse exitoso o próspero, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, es una vasija despreciada y quebrada. Wow, hermano. El Señor le está diciendo, no sos próspero ni exitoso, ¿verdad? Ni como le quieran decir, triunfador, achiever, dicen, ¿verdad? Achiever dicen en inglés, pero alguien exitoso, alguien triunfador, ¿verdad? Y sacan ahí a los mismos siempre. Hermano, el triunfo no está ahí, déjeme decirle. Conforme el tiempo, la edad, nos damos cuenta, hermano. Conforme a las Escrituras, ¿verdad?, nos hace ver el tiempo y la edad en el Señor, hermano, nos hace convencernos que lo más importante, hermano, es hacer la voluntad de Dios. Que el éxito no está ahí, pero aquí vemos, y hoy, ¿verdad?, que ya estamos cumpliendo ciclos de tiempo y decimos, bueno, está terminando un año, y alguno que otro se puede deprimir porque quizás no consiguió sus metas económicas y financieras, o no consiguió lo que quería, o el trabajo que quería, qué sé yo, o comprar algo material o el carro. Eso no nos debe deprimir, ni nos debe molestar, hermano. O sea, mire, ni debe de poner esas cosas quizás en sus deseos, hermano, porque hay cosas que están adelante y que nunca las ponemos. Porque ¿quién pone en su agenda o en sus deseos y le dice, Señor, yo este año quiero, ¿verdad?, meterme más contigo, Señor, yo me propongo, ¿verdad?, leer la palabra o orar tanto tiempo, etcétera. Hermano, es algo, alguien dice, pero mira, esas son metas. Sí, pero por lo menos hay una intención hacia algo que es bueno. Entonces, porque aquí, hermanos, lo que leemos es que dice,
Este hombre es una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Nos deja claro, hermanos, que yo me quiero autoproclamar exitoso, ¿verdad? Y hermanos, y a veces el evangelio se ha confundido muchas veces, ¿verdad? Y yo, disculpe hermanos, pero no le voy a decir que es malo, pero yo no puedo decirle a alguien, mire, venga y tome este curso de mejoramiento de sus capacidades empresariales para que Dios le va a ayudar y que lo va a... Hermanos, mire, hay que tener cuidado porque la gente se cree muchas cosas. No estoy diciendo que no sea bueno hacer, estudiar, aprender, claro que es bueno, pero no utilicemos a Dios y no metamos a Dios en metas que a lo mejor Dios no va a prosperar, porque no depende de eso. No depende de eso. ¿Cuánta gente tiene grandes capacidades empresariales y no son empresarios? Y no lo son. Y saben cómo manejar un empresa y no lo son. ¿Y cuánta gente no tiene capacidades y son empresarios y van prosperando? No estoy diciendo que tiene que ser así, sino que lo que quiero decir es de que para nosotros, ¿verdad? Tal vez para otra gente está bien, pero para nosotros dependemos del Señor. Si el Señor nos ayuda, vamos a ser prosperados en todo lo que hagamos. Entonces aquí él quería decir, no eres próspero, no tienes esas prosperidades porque eres una vasija despreciada y quebrada. Hermano, lo peor para una vasija es ser despreciada. Porque cuando una vasija es despreciada, no es porque sea vieja la vasija, es porque ya está quebrada, si es de barro. Porque usted puede tener ahí, hermanos, una vasija hasta llena de tile, pero le sigue sirviendo y sigue usándola para cualquier cosa, para cocinar, para hervir agua, qué sé yo. Pero esa deja de ser útil, hermano, cuando se quiebra. Entonces le está diciendo el Señor, bueno, no es por tu aspecto, ¿verdad? Porque mire, usted puede tener un traste viejo, quemado, sucio, no sucio tal vez, pero el fuego, ¿verdad? Porque lo pone con fuego de verdad, el fuego de leña, qué sé yo, y eso los cambia. Pero usted sabe que por dentro está limpia, ¿cierto? Porque así somos inclusive nosotros, la analogía, ¿verdad? La comparación que venimos a hacer como esas vasijas, que es puesto algo precioso dentro, que es puesto el mejor aceite o el mejor vino, el mejor tesoro adentro, pero por fuera no tiene buen aspecto, por fuera no parece especial, por fuera, pero sirve, eso es lo importante. Para nosotros es la funcionalidad, hermano, y es lo más importante. Entonces, no estoy diciendo que esa vasija no se va a ver mejor lavada, claro que sí, por supuesto, no solo por dentro, también por fuera. Pero en el caso, hermanos, de esta vasija que ya no es útil, que es despreciada, es porque está quebrada. Entonces, ¿por qué? Porque pierde su utilidad, pierde su propósito. Hermano, el ser próspero es tener propósito. Perdemos el propósito, hermano, dejamos de ser vasijas, disculpe. Alguien puede decir, pero mire, hermano, yo no sé cuál es mi propósito. Wow, pero tiene 5 cipotes y no sabe cuál es su propósito, ¿me entiende? O sea, comencemos por ahí, pues no estoy diciendo que eso sea todo, pueden haber cosas mayores todavía, aunque difícilmente la responsabilidad siempre van a ser la primera nuestros hijos, hermano. Pero aquí vemos realmente el perder la utilidad y ya no deja de servir, ¿verdad? Entonces ya no sirve para nada, ni se puede mostrar, ¿verdad? Ya prácticamente se queda fuera. Y quiero terminar con esto, porque
Hasta aquí usted dice, bueno, ¿es triste la historia? Sí, es triste. La historia de Joaquín es triste, hermano, claro que sí. Y la palabra fracaso debemos de entenderla como es. Y este versículo 30 nos ayuda un poco a entender esto. Porque dice el verso 29 y 30, dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Mire ese mensaje, hermano, de lo que el Señor quiere dar y que todos debemos escuchar. Porque de este testimonio que se comparte aquí, hermano, porque es un testimonio, una historia fuerte, es bonito cuando uno lee las historias de éxito, ¿verdad? Y venció, hermano, ¿verdad? Y derrotó al gigante, hermano, y el Señor intervino, y ¿me entiende? O sea, son historias muy bonitas de éxito, y nos hace sentir que nuestra fe crece, hermano. Pero en estas también debe crecer nuestra fe, hermano. ¿Por qué razón? Porque algunas cosas debemos evitarlas y debemos orientarlas. Y muchas veces no es que se esté actuando completamente mal, pero se está haciendo sin el norte, ¿verdad? Hemos perdido el norte, nos vamos por donde no es. Entonces el mensaje aquí de esta historia es que se quiere compartir en lugar de ocultar, ¿verdad? Porque esta historia, hermano, si no estuviera aquí por el profeta Jeremías, no la conociéramos. Si le hubiéramos dado la opción de publicarla a Joaquín y a Joacín, no lo hubieran publicado. Porque yo nunca he visto allá en los perfiles bueno, yo no veo nada prácticamente, disculpe, pero yo tengo por la iglesia ya uno ahí, pero de los demás no tengo, pero no se publica lo malo, ¿verdad? No se publica el fracaso, hermano, ¿verdad? O sea, muy pocas veces la gente dice, mira, y es cierto que perdiste el empleo, le dicen. No, hoy estoy de consultor, dice. Pues sí, te quedaste sin trabajo, le dice el otro. ¿Verdad? O sea, como que está diciendo, no, yo no he fracasado, solo estoy haciendo algo distinto. Y está bien en el sentido de animarse, pero pocas veces nadie publica los fracasos. Los publicamos hasta que ya salimos de ellos, ¿verdad? Hasta que ya tuvimos éxito por otro lado, pero cuando estamos ahí es bien difícil compartirlos, porque no queremos que nadie nos tenga lástima. No sé si usted se ha fijado en eso. Y muchos no queremos porque nos consideramos prósperos, nos consideramos de aquellos que vamos teniendo éxito. Pero realmente el Señor aquí, hermanos, está diciendo, aquí todo el mundo lo va a saber. Tierra, tierra, tierra. O sea, está diciendo, es una exclamación para dar firmeza, 3 veces, ¿verdad? A quienes debemos escuchar esta palabra, este mensaje. El Señor deja ver su determinación de lo que haría y que no detendría su decisión contra Jerusalén. O sea, está dejando claro que no iba a detener, que había habido un fracaso por no tomarlo en cuenta, a pesar de que tenía el rey Joaquín toda la prosperidad. Y entonces, parte de este fracaso, hermanos, a Joaquín o Jeconías, estaba en este tipo de 2 aspectos quizás, rápidamente. Uno, que iba a ser privado que su descendencia, ¿verdad?, tuviese sucesión al trono. No iba a suceder al trono. No iban a alcanzar el trono, hasta ahí fue cortado. Es lo más grande, es lo más significativo, que no podían llegar al trono. Si nosotros traemos eso a nuestro tiempo, yo le pregunto, si estar en el Señor es recibir gloria, si estar en el Señor, hermanos, es recibir bendición, prosperidad y todo lo que el Señor tiene para nosotros, no prosperidad no humana, sino la de Dios, la que Dios quiere.
¿Cuál debería ser nuestro mayor deseo? Bueno, que primero nuestra familia, nuestros hijos, reciban lo mismo, ¿o no? Hermanos, ¿por qué se convierten muchos en la familia? Cuando usted se convirtió, se convirtieron otros. ¿Por qué? Porque usted no pudo quedarse callado con lo que Dios hizo en su vida. Porque usted no quería que los demás sufrieran lo que usted ya había sufrido. Porque usted quería que los beneficios que usted ya tenía y también le eran prometidos, los tuvieran aquellos que usted amaba. Ese es. Y cuando le dice el Señor, no va a tener, esa es una mala noticia. Claro que es una mala noticia. Porque si nuestros hijos, hermanos, no heredan esta vida en el Señor, en el Evangelio, hemos fracasado. Y esa puede ser, hermanos, una de las cosas que nos debería hacer entender y meditar esto. Porque es lo más importante. Claro, no depende de nosotros, hermanos, pero digo el esfuerzo, ¿verdad? Si no estamos haciendo el esfuerzo, si no estamos haciendo lo que nos toca hacer o lo que Dios nos manda, entonces, claro, puede ser que no sea el tiempo, puede ser que no haya disposición, que la otra parte no quiere porque es cuestión de voluntades, pero eso, si nosotros lo vemos, es como, ¿sabe cómo es, hermano? Es como el evangelismo, ¿verdad? Es como primero nuestros hijos, nuestra familia y todos aquellos que están alrededor, ¿verdad? Nuestros amigos. Muchos amigos conocieron al Señor porque nosotros les hablamos y quizás les hablamos fuerte, ¿verdad? Por ser amigos. Quizás dejaron de ser amigos después de eso. Pues sí, porque a veces usted y después ya no lo quieren ver y le terminan diciendo, te arruinaste, va. Y después al tiempo usted los encuentra y están en el Señor. Y quizás le dicen, ¿te acordás cuando tal cosa? Y hermano, y algunos nos han rechazado y hemos estado a la par de una cama de hospital, hermano, orando por esas personas. El Señor nos ha dado he tenido como le dijera, ese detalle de poder ver el fruto y de poder aceptar al Señor, hermano. Yo ya lo he visto y uno se queda, wow, Señor. ¿Verdad? O sea, ¿cómo es posible esto? ¿Verdad? Y te acordás que yo te decía tal cosa, hermano, ya ahí, ¿verdad? Y hermano, usted, sí, hoy quiero, va, hoy quiere. Oramos pues y recibe salvación, hermano. Y al rato le están hablando, ya salí del hospital y fíjate que esto y lo otro, hermano, y uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿y por qué 20 años después, ¿verdad? 25 años después? Y usted no lo cree, hermano. Es evangelismo, hermano. Eso es evangelismo. Es que yo quiero que los demás tengan lo que yo tengo. Evangelismo es realmente que reciba lo que yo he recibido. Y esto, hermanos, incluía también, parte del mensaje es que nada próspero sucedería en todos los días de su vida, dice el Señor aquí. Es decir, no está hablando de salvación, no está hablando de salvación, hermanos, porque entendemos la salvación es algo distinto, pero sí podemos entender, hermanos, que Dios no se iba a manifestar. ¿Por qué, hermanos? Porque aquel que no demuestra arrepentimiento, ¿verdad?, va a perder las oportunidades de Dios. Cuando nosotros entendemos, hermanos, y nos damos cuenta que hemos fallado a Dios, que nuestro fracaso no es porque Jeconías era próspero, eso no era el fracaso. El fracaso era porque no había reconocido a Dios, hermano. El fracaso no era que tuviera, no, eso no era. El fracaso no era lo que había alcanzado materialmente. El fracaso era que no había tomado en cuenta a Dios. Y cuando no se toma en cuenta a Dios, hermano, la vida, por próspera materialmente, próspera que sea, es un fracaso para Dios. Y qué duro, hermano, que le diga, no te quiero, ¿verdad? Ni aunque fueras un anillo en mi mano derecha, un anillo valioso, de sellar, ni de diamantes, ni de lo que sea, no te quiero. Wow, eso es duro.
porque está diciendo, tú no quieres nada conmigo. ¿Y yo por qué estoy obligado a querer algo contigo? Cuando me has despreciado desde tu juventud. Es decir, ¿cuántas veces pudo haberse manifestado a su vida y no escuchó, hermano? ¿Cuántas veces Dios le pudo haber hablado en toda la vida y Joaquín no quiso escuchar, hermano? No escuchó, ¿verdad? Que había alguien, ¿verdad? Había un bisabuelo, Josías, que había hecho lo correcto, hermano. Es decir, el hombre siempre tiene la palabra, la decisión, hermano. Siempre tiene la voluntad. No ha sido quitada la voluntad de nosotros, hermano. No nos ha sido quitada la voluntad. Siempre decidimos. Por eso, el Señor nos da oportunidad. Y en de estos tiempos que terminan este año, ¿verdad? Podemos decir, Señor, quizás no se han cumplido metas que yo esperaba quizás este año, o no alcancé lo que quizás yo deseaba, ¿verdad? Pero si he estado obedeciéndote a ti, si no he dejado de congregarme, si he estado escuchando tu voz, si me he sentido reprendido, entonces, Señor, propósito hay para mi vida. Propósito hay. Y me puedes decir como a Zorobabel, mi siervo, hermano, eso es, yo te voy a poner como anillo de sellar en mi mano derecha. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque cuántas veces, Señor, quizás había hablado el Señor seguramente a la vida de Joaquín. Y Joaquín no había escuchado. Y Joaquín había estado quizás pensando que las cosas iban a cambiar ellas solas, que por solo hecho de ser rey en Jerusalén, Dios ya tenía compromiso. Y quizás podía decir por David, pero realmente no alcanzó eso. Señor, ten misericordia, Padre, de nosotros, porque muchas veces, Señor, nosotros no entendemos. Señor, ayúdanos, porque muchas veces nosotros, Señor, no nos damos cuenta de cómo han pasado las cosas, Señor, de cómo se han venido dando, Señor, muchas situaciones. Para Joaquín, Señor, ya tú le habías hablado en sus prosperidades y él te había dicho, no oiré. Y ese fue el camino que tuvo desde su juventud, que nunca oyó tu voz. Señor, ayúdanos, porque aquí es, Señor, cuando realmente se toman decisiones, Señor, importantes. Porque lo más importante, Señor, es tener propósito. Porque al tener propósito en ti, Señor, te podremos servir. Porque al tener propósito en ti, Señor, se van a cumplir cosas que van más allá, Señor, de nuestro alcance. Señor, ayúdanos para que nuestra descendencia, Señor, alcance, Señor, de ti, Padre. Si no, nos sentiremos fracasados, Padre. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos por aquellos que no te conocen, Señor. Señor, toca sus corazones, Señor. Toca su vida, Padre. Toca, Señor, aquello, Señor, que les limita, aquello que no les permite, Señor, entregar su vida, aquello que distorsiona, Señor, tu palabra, Señor, aquello que hace mirar las cosas de otra forma, aquello, Señor, que está haciéndonos, Señor, que los está haciendo, Señor, ir por otro lado. Ten misericordia, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Guarda, Señor, nuestras vidas en este tiempo y que ninguna tristeza, Padre, por no alcanzar alguna prosperidad material, que ninguna de ellas, Señor, venga a opacar, Señor, tu obra en nosotros, Padre. Señor, tú eres bueno. Dependemos de ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.